Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Shanna. Uno de los lugares que se debe conocer cuando vienes a visitar Inglaterra es el Buckingham Palace o el Palacio de Buckingham. Esta es la residencia oficial del monarca aquí en Londres. La historia de este palacio se ve plasmado en unas estampillas, nuestras primeras estampillas que recibimos cuando llegamos a vivir aquí a Inglaterra. Esto consta de 6 estampas postales y una hoja en miniatura con 4 estampas. La primera parte nos muestra cómo se ha convertido la casa de Buckingham en Palacio de Buckingham. Todo comienza hace muchos años atrás en un terreno pantanoso que le pertenecía a Edward the Confessor, el último rey anglosajón, y le fue quitado por William the Conqueror, el primer rey de Inglaterra de origen normando. Él le da a un amigo, Geoffrey de Mandeville, un hombre muy creyente que le da el terreno a los monjes de Westminster, y después de 500 años, Henry VIII devuelve el terreno a manos de la realeza. Luego James I lo convierte en un jardín de moras para la producción de gusanos de seda. Creo que no le funcionó el negocio y el terreno es alquilado por Lord Goring. Él aquí construye la primera casa. Y después llega a vivir Henry Bennet, conde de Arlington. Y aquí ocurre un gran incendio y la casa se quema. Luego, John Sheffield, el primer duque de Buckingham, vuelve a construir una ambiciosa casa de ladrillos. Y desde aquí queda el nombre de Buckingham. Por ahora aquí nos quedamos y vayamos a ver las 3 primeras estampillas. Estas estampillas nos muestran la casa de Buckingham. Cada estampilla es un cuadro pintado de esas épocas. Mirando a estas estampas no solo vemos la arquitectura, sino también las personas, sus costumbres y vestimentas. Esta estampilla muestra la casa de Buckingham en el año 1700. Así es como se veía la casa de John Sheffield por la parte posterior. Veamos un poco más de cerca. Aquí hay una carroza y en la parte de adelante se ven 2 jinetes vestidos de rojo, probablemente dirigiendo el camino. En el año 1714. Esta es la parte frontal. Aquí podemos ver un poco de cómo era la vida en ese tiempo y aquí se puede ver más claramente cómo era la casa. Las mujeres usaban esos vestidos largos, los varones sus sombreros. En esta parte podemos ver cómo se saludaban. Aquí unas personas descansando. La siguiente estampilla es del año 1819. Aquí muestra un lugar mucho más tranquilo. Se ve el cambio de moda. El vestido es mucho más simple. La casa aún es de ladrillo y esta casa ahora le pertenecerá a George III. Y ahora vamos a ver quiénes continuaron ocupando este lugar. George III y la reina Charlotte compran la casa como una residencia privada. Muere el rey y el hijo George IV sube al trono y él trae a su arquitecto favorito, John Nash. Él expande y moderniza la casa para transformarlo en palacio, gran parte de lo que se ve hasta ahora. Pero el rey muere antes de ver terminado su nuevo palacio. En el reinado de William IV, votan a Nash y contratan a otro arquitecto mucho más barato. El rey muere también sin ver su palacio terminado. En 1837, la reina Victoria, a los 18 años, toma posesión del nuevo palacio. Ella es la primera monarca en salir del palacio de Buckingham para su coronación. Aquí se casa con el príncipe Albert. Y en su reinado se construye el cuadrilátero central, el que vemos al fondo. En 1901 el rey Edward VII redecora el interior del palacio. Y actualmente durante el reinado de Elizabeth II no se hicieron muchos cambios en el palacio. Otras 3 estampillas usando también cuadros muestran ahora el palacio de Buckingham. Ahora convertido en palacio, esta estampilla muestra un dibujo del año 1846. Aquí nos muestra un arco que John Nash diseñó para una entrada triunfal al palacio. El dibujo nos muestra a personas dirigiéndose hacia el palacio. También se ve el lago con unos cisnes negros, unas ovejas, la bandera real. La siguiente estampa del año 1862 nos muestra un dibujo en piedra. Podemos ver a alguien de la familia real saliendo y a mucha gente saludándolos. Los guardias usan el típico uniforme de color rojo
y el vestido de las mujeres mucho más grande otra vez. También se puede ver a una mujer empujando un cochecito. Esta estampa del año 2014 nos muestra cómo actualmente es el palacio. Aquí podemos ver la bandera del Reino Unido. Un dato muy curioso, como regla general, cuando la reina se encuentra dentro del palacio, se coloca la bandera real, y cuando no está, se coloca la bandera del Reino Unido. Y podemos decir, en este caso, que la reina no se encuentra dentro. Y por último, vayamos a ver la hoja en miniatura. Aquí hay 4 estampas que muestran habitaciones del palacio, diseñadas por John Nash. El primero es el Salón del Trono. Se puede ver un par de sillas al centro, que fueron hechas para la coronación de la reina actual. La siguiente estampilla podemos ver la gran escalera. En el centro está la estatua de Perseus y detrás se encuentran los cuadros de los miembros de la familia de la reina. En este otro es el Salón Azul. Muestra estos enormes candelabros y aún se pueden ver las velas que antiguamente usaban. Y por último, el Salón Verde, nombrado así por el color de las paredes y sus muebles. Estas estampillas combinan 2 temas frecuentemente usados: la arquitectura y la familia real, que más adelante les iré mostrando en otros videos. ¡Chao!